Marí, hoy venimos a traerle nuevas historias de Rancul-Cherrupú, porque quedaron muchas cositas para seguir debatiendo, para complejizar, para aclarar y para llegar a todo el público con la historia de los pueblos indígenas y del pueblo Ranquel. El pueblo Ranquel no era el único que existía en nuestro territorio. Hoy le llamamos diversidad cultural a toda esa cantidad, a todo ese bagaje de pueblos que habitaban en todo el mundo. ¿Y qué es la diversidad cultural? ¿Qué es la cultura? Cada pueblo desarrolla una forma de relacionarse con ese medio y de desarrollar su supervivencia. Esta forma de relacionarse es lo que va creando las diferentes culturas, que tienen tanto que ver por eso con el lugar en donde habitan. ¿Qué culturas había en nuestro país? ¿Cuántas culturas había y qué pasó con ellas? Acompáñennos a saber y a conocer de este tema. Si nosotros nos remontamos históricamente, incluso antes de la llegada de los españoles, todo el continente americano, incluso el territorio argentino, estaba densamente poblado por comunidades aborígenes. Había muchos grupos étnicos diversos, con culturas, con organización política, social y económica muy distintas entre sí. Tanto la historiografía como la cartografía tienden a simplificar estas agrupaciones para poder analizarlas y estudiarlas, y generalmente se las agrupa por regiones, los pueblos que habitaron el noroeste argentino, los pueblos que habitaron la Patagonia argentina. Y en esa simplicidad, por supuesto que se pierde la particularidad de muchas comunidades que habitaban en este suelo argentino. Tanto con la conquista de América, la creación del Virreinato del Río de la Plata, la fundación de las ciudades, hizo que mucha de esta diversidad cultural también desaparezca a través del uso de la violencia, ¿no es cierto?, a partir de exterminios, de cambiar los apellidos de las poblaciones, de llevarlos, bueno, vamos a hablar seguramente después, llevarlos a trabajar a otras regiones diferentes de su territorio original, ha hecho que estas diversidades también desaparezcan. Pero en el territorio argentino, incluso en la época de la creación del Estado Nacional, la diversidad que había cultural era muy amplia. Las actuales provincias de Santa Fe, de Chaco, Buenos Aires, La Pampa, la Patagonia, San Luis, estaban densamente poblados por poblaciones originarias, por indígenas. Que eran sociedades establecidas con su organización política, social. Diversas, porque algunas eran sociedades más organizadas, sedentarias, otras mezclaban, eran semisedentarias y a su vez practicaban agricultura y ganadería, pero también la pesca y la caza y la recolección. Entonces las organizaciones también eran diferentes entre las comunidades. Si nos basamos a la época previa a la campaña al desierto, que es un concepto muy controversial, toda la zona que actualmente es La Pampa y la Patagonia estaba poblada por comunidades que, si bien mantenían un contacto estrecho con los criollos, ellos eran libres e independientes. ¿Cómo eran estas relaciones normalmente entre estas poblaciones y también entre las poblaciones y los cristianos que ya habitaban en diferentes zonas? Las relaciones siempre han sido diversas, múltiples. Teníamos relaciones, como vos decís, de agrupamiento, que se juntaban varias comunidades o varias tribus para hacerle frente, un frente común a otro opositor, que podía ser otra comunidad o podía ser el cristiano, pero también habían estas organizaciones pacíficas y también habían guerras, enfrentamientos, y se daba mucho también el comercio. Hoy justo leía un artículo que decía que habían encontrado camélidos en la región pampeana, entonces como restos de camélidos, que son animales que preponderan en el noroeste argentino. Que serían las llamas, ¿no? Exactamente.
Entonces esto marca el comercio los intercambios que había entre las regiones del actual país, de nuestro país. ¿Cómo era este mapa de pueblos indígenas, digamos, no? Si pensamos en previo a la Campaña del Desierto, la zona pampeana y patagónica estaba principalmente poblada por ranculches, pehuenches, tehuelches, mapuches. Tenemos la zona del Gran Chaco, que fue el último bastión de apoderamiento del Estado Nacional, que ahí encontramos los Huichi, los Toba o Cuom, los Pilagá, los Guaraní, que han sido las poblaciones que más han resistido este acaparamiento de tierras del Estado Nacional. Hay poblaciones que se han mantenido muy al margen del contacto con el cristiano porque están todavía más al sur, por ejemplo, los Xelnam o los Zonas, ellos que habitan en Tierra del Fuego, son como que los últimos en entrar en contacto con el Estado Nacional por la zona en la que vivían, ¿no? Por su hábitat. ¿Cómo fue el proceso por el cual estos pueblos indígenas que habitaban, preexistentes al Estado, que habitaban desde milenios, comenzaron a formar parte de lo que hoy llamamos el Estado argentino? Bueno, o sea, un poco haciendo un raconto histórico en torno a esta cuestión, uno tiene que remitirse a los inicios de esto, bueno, ¿no? De la consolidación o de la conformación del Estado Nacional Argentino, que inicia allá a fines de la última década del siglo XIX, específicamente, digamos, como una fecha, hay clivaje, podemos decir, que es la de 1880, ¿no? O sea, una fecha que fue puesta también por quienes, digamos, detentaban el poder entonces en nuestro país, y que tiene que ver sobre todo con la conquista, entre comillas, o la famosa mal llamada conquista del desierto, y o sea, todo lo que fue contar con los territorios al sur del Río Negro, ¿no? De Pampa y Patagonia, sobre todo, que fue, digamos, como la última entrada del ejército del entonces general, creo que era Julio Argentino Roca, que fue quien lideró, digamos, todo ese proceso, digamos, de arrinconamiento, en este caso, de las poblaciones indígenas que habitaban eso que le llamaban o le denominaban, digamos, de alguna manera el desierto, ¿no? Entonces, la integración, entre comillas, o esa suerte de eufemismo que es la integración de los pueblos indígenas a el territorio nacional, tuvo que ver con un proceso de integración compulsivo, no una integración armónica, sino básicamente fue el arrinconamiento y en ese sentido, digamos, todo lo que tiene que ver con un proceso de mucha violencia, tanto material como simbólica. Material porque, digamos, todas las poblaciones que se encontraban en esa situación fueron despojadas de sus territorios y de sus modos de subsistencia, por consiguiente, y también simbólica porque sus identidades fueron totalmente sojuzgadas, ¿no? Entonces, a partir de entonces, es como que en esto que se llamaba o se denominaba conquista de un desierto que estaba habitado, que es paradójica también esa denominación, también se desconocieron, se invisibilizaron, diríamos, años después, a todas las poblaciones indígenas que habitaban toda esta gran cantidad de territorio que pasó a conformar esto que conocemos como la República Argentina, ¿no? O sea, estoy hablando del proceso más conocido, que es el de Pampa y Patagonia, pero algo muy similar también ocurrió acá en los territorios de lo que fueron territorios nacionales de Chaco y Formosa a mediados del siglo XX, con lo que fue, digamos, el avance sobre la frontera agropecuaria allí, ¿no? O sea, Santa Fe al norte sería hoy, digamos, esa región, que también, digamos, tuvo un proceso un poco en paralelo y al mismo momento, digamos, en términos temporales. Ahora, ¿cómo cambió todo este panorama luego de las campañas militares? Bien, debemos partir de la idea de que las campañas militares no fueron únicamente la apropiación del territorio indígena,
Sí fue un bastión importante, sí estos territorios fueron apropiados por el Estado Nacional, entregados a particulares, en muchos casos grandes hacendados, apellidos muy importantes de nuestro país. Se llamó a la inmigración europea para poblar este territorio despoblado, estos territorios, ¿no? Pero ese no fue el único punto O sea, se reemplazó la gente. Exactamente. Lo que para mí fue más notorio es la desaparición de la heterogeneidad indígena, ¿no? De estas particularidades y de esta variedad que teníamos habitando en el territorio. El Estado Nacional, a través de la historia oficial, se encargó de crear la figura del indio, que la cargó de connotaciones negativas, de preconceptos, de estereotipos, y esta figura del indio elimina todo tipo de particularidades, todo tipo de diversidad cultural. Eso sumado... Digamos que se creó un enemigo común. Exactamente. Eso forma parte del genocidio. La creación del enemigo es uno de los pasos fundamentales para poder llevar a cabo un genocidio, y partimos de la idea de que estas campañas fueron un genocidio hacia las comunidades aborígenes. ¿Cuántos son los pueblos que hoy están reconocidos o ante el Ministerio de Educación o por la República Argentina? Y es el tema bueno, tiene que ver con el proceso de invisibilización, ¿no? No hay datos concretos, ni cerrados, ni uniformes. Hay distintas fuentes de información que dan distintos datos. El dato quizás más aceptado, entre comillas, hoy, es el que proporciona, digamos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que nos dice que hay aproximadamente 36 pueblos indígenas reconocidos por el INAI. El INAI tiene procesos de reconocimiento de pueblos y comunidades que tienen que ver con ciertas pautas administrativas que tienen que cumplir para ese reconocimiento. Bueno, de allí se toma también, por ejemplo, en el Ministerio de Educación de la Nación, tomamos esa, digamos, categorización que hace el INAI. Entre, digamos, lo que fueron los dos censos más importantes, que fue el del 2004 y el del 2010, hubo una organización a nivel nacional indígena, que era el ENOTPO, que hizo como una reconstrucción propia, con bases de datos propias, de también un mapa de pueblos indígenas, que era bastante, digamos, similar a los datos que proporcionaba el INAI. Así que yo diría que hoy por hoy, reconocidos oficialmente por esta instancia administrativa, hay 36 pueblos indígenas, ¿no? O sea, 36 denominaciones de pueblos indígenas y algunas denominaciones que van apareciendo también, y esto tiene que ver mucho con el reconocimiento constitucional que se hace a la preexistencia de los pueblos indígenas en Argentina y a la importancia del autorreconocimiento, ¿no? Entonces vamos a encontrar muchas denominaciones o autodenominaciones que tienen que ver con este proceso de autorreconocimiento, no sé. En la actualidad, este proceso de autodeterminación de los pueblos, de autorreconocimiento, ha hecho que la diversidad cultural sea amplia, e incluso han aparecido nuevos nombres o nuevas comunidades que antes desconocíamos, no porque no existieran, sino porque no las nombrábamos de la misma manera. Porque muchos pueblos fueron nombrados con exónimos. O sea, nos nombraban los españoles o nos nombraban los criollos, con lo que a ellos les parecía. Exactamente. Y ahora se está recuperando. Alguna característica del territorio, sí, o de los cuerpos. Como los pampas, por ejemplo. Que tenía que ver, era el nombre que recibían. Según el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, hay 34 pueblos inscritos. Ellos son, en orden alfabético, bien occidental, Atacama, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupí, Comechingón, Diaguita, Guaraní, Guaycurú, Huarpes, Yoguis, Coya,
Coya atacameño, Lule, Lule Vilela, Mapuche, Mapuche Tehuelche, Mocoví, Mia Guaraní, Ocloya, Omahuaca, Pilagá, Quechua, Ranquel, Sanavirón, Yeglnam, Uona, Tapiete, Tastil, Tehuelche, Tilián, Toba, Ocuom, Tonocote, Vilela y Huichi. No significa que sean las únicas comunidades que habitan en el territorio actualmente, sino que son las que están inscritas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Y otra cifra que se puede mencionar es la del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, que tiene identificadas 1.653 comunidades indígenas, entre las cuales 1.456 han registrado su personería jurídica. Cuando yo leía estas cifras también me puse a pensar esto de cómo pueblos ancestrales, los dueños del territorio, tienen que hoy día demostrar a través de trámites burocráticos que son descendientes y dueños de la tierra. ¿Cuál es la situación hoy día de la enseñanza de los derechos, de la cultura, de la lengua, de la historia de los pueblos indígenas en Argentina? Bueno, Argentina en ese sentido tiene un sistema educativo, bueno, y ahí vamos también con el link con la primera cuestión que planteábamos, ¿no? El Estado Nacional se conforma y casi al mismo momento se conforma en Argentina el sistema educativo, ¿no? Tiene una fuerte presencia como mecanismo también disciplinador de esas poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, la educación, la escuela propiamente dicha, cumple un rol castellanizador en ese sentido para las poblaciones indígenas, que muchas poblaciones han dejado de hablar sus lenguas precisamente por esa fuerte impronta que ha tenido la escuela en términos de homogeneizar a la población en general de la Argentina, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la Argentina ha tenido que hacer todo un camino desde el 94 para acá de recuperación también de esa diversidad cultural y lingüística que condensaban todas estas poblaciones, ¿no? En aquellos lugares o aquellas provincias, podemos decir, donde hay población que todavía habla su lengua, y hablo de las provincias sobre todo del no-ANEA, esta cuestión se manifestó ya desde los 70, mediados de los 80, ya muy en forma institucional, y podemos decir que allí hay una presencia y un trabajo muy fuerte con las lenguas indígenas. En el resto del país es bastante variable, y es también parte de algo que identifica también a nuestro país, que es que cada provincia allí va definiendo la manera en la que conversa, digamos, con sus poblaciones indígenas, y en términos educativos también ha sido así, excepto, digamos, hasta lo que fue la reforma del año 94, ¿no? La reforma del año 94 marca claramente que el Estado tiene que responsabilizarse de determinadas cuestiones en términos de derechos para la población indígena, y también en el ámbito educativo, ¿no? Y eso hace que luego en el año 2006 se modifique la ley, lo que era entonces la ley federal, y que haya un espacio específico para la educación intercultural bilingüe que antes no existía, y que, digamos, esto empiece a intentar transformar un sistema educativo que se pensaba en forma homogénea también, ¿no? O sea, un sistema educativo que estaba pensado para un solo tipo de población. Por lo tanto, digamos, estas cuestiones empiezan a trabajarse con esta base, que no siempre es sencillo, porque además, digamos, el sistema educativo en Argentina es muy tradicional. Hay mucha cosa, digamos, puesta en los docentes tienen que ser de una manera, los alumnos tienen que ser de otra, y cambiar, modificar esas cuestiones requiere de sarmientista. Un trabajo muy intenso, tal cual, aún. muy sarmientino, aún hoy, luego de muchas transformaciones y discusiones también al interior del ámbito de la educación, ¿no? Por lo tanto, digamos, toda esta cuestión, por ejemplo, de la educación propia, que funciona muy bien en un país como Colombia, pero que tiene otra tradición en, digamos, todo lo que tiene que ver con su educación, hace que en Argentina eso se ha visto un poco ahí, ¿no? O sea, bueno, hay educación propia, pero está por fuera de la escuela, te dicen, ¿no? Eso tiene que ser parte de otras cosas. En contra de la legislación vigente. En contra de la legislación vigente, y también, digamos, la legislación tiene sus vericuetos
casi que diría tramposos, porque así como reconoce la necesidad de educarse, reconoce también la importancia de que estén dentro del sistema educativo. Entonces, sí, de es un poco, castellanizarse. ¿no? Sí. No sé si solo de castellanizarse, sino de que esté dentro del sistema educativo. Por eso, desde la Ley de Educación Nacional para acá, quienes estuvimos en el Ministerio de Educación, estuvimos muy enfocados en hacer que el sistema educativo mire a la diversidad, mire y se comprometa con la diversidad de lenguas, con la diversidad cultural. Por eso, digamos, la importancia de que en el nivel inicial exista una mirada hacia la diversidad cultural y lingüística, en el nivel de educación primaria existe esta mirada, y en la secundaria también. Digo, es un trabajo medio como titánico, ¿no? Porque uno tiene que romper las bases hay que romper tradicionales. muchas barreras, es cierto. Claro. Adriana, para ir cerrando, ¿qué es lo que queda, cuál es el desafío en cuanto al autorreconocimiento de los pueblos indígenas en las aulas? Hubo un tiempo, y nosotros lo vemos en los datos que toma el relevamiento anual de educación, que nosotros trabajamos mucho con la gente de información educativa para que existiera como un anexo a los cuadernillos que llegan a las escuelas, porque la información la contesta el mismo personal de la institución educativa, ¿no? Entonces es el personal de la institución el que reconoce o no a la población indígena. Entonces, para mí, tiene que seguir trabajándose tanto con los docentes en general como con los personales administrativos de las escuelas, para la importancia de reconocer y autorreconocer a la población indígena adentro de las instituciones educativas. Y un trabajo de sensibilización muy grande dentro de las comunidades indígenas para que puedan autorreconocerse en las escuelas, porque quizás no le están dando importancia a Exacto, porque es permanente, ¿no? Esta cuestión de la legitimidad social también de la diversidad. Y me parece que eso es un punto que va a ser crucial en este tiempo que viene, porque, digamos, eso es lo que está muchas veces puesto en duda. Entonces hay que seguir trabajando con esa legitimidad social, con la importancia de cumplir con un derecho, que es el reconocerse y el poder ser reconocido por los demás como diferente, como distinto, como parte de un pueblo indígena. Estamos en un contexto nacional en donde se ha retomado las prácticas negacionistas, los discursos negacionistas, en donde se desmiente a los desaparecidos, se desmienten los genocidios. Volvemos para atrás con el pedido de perdón que habíamos logrado obtener de parte del Estado Nacional, y me parece súper importante como docentes, principalmente en el ámbito de la historia, que hagamos reflexionar a nuestros estudiantes acerca de cómo debe actuar un Estado frente a sus pobladores originarios y a toda la población en general, y sobre todo no dejar pasar la oportunidad de trabajar la diversidad cultural en el aula como un eje fundamental, que nuestros alumnos y alumnas puedan conocer la diversidad cultural que hubo y que hay en nuestro país. Para vos, mostrar esta diversidad cultural y contar la verdadera historia según los archivos mismos del ejército, ¿no? ¿Te parece que es adoctrinamiento? No, adoctrinamiento es si nos quedamos únicamente con la versión oficial, con la historia oficial que nos han venido contando desde hace años. Plantar en los alumnos la duda, la reflexión, la crítica, no es adoctrinar, es dar herramientas para que puedan pensar por sí mismos y sacar sus propias conclusiones. Luego de escuchar a Marcela Salabardo y a Adriana Cerrudo, llegamos a la conclusión de lo que pasó en nuestro país, así como pasó en toda América, cómo se destruyó o se quiso acabar con esa diversidad cultural, con esos pueblos que habitaban aquí. Esos pueblos que hoy día tienen que pedir permiso al Estado para seguir existiendo. Hoy en día luchan para seguir teniendo su propia identidad y es tan difícil poder conseguirlo, sobre todo cuando le quitaron los dioses, la cultura y hasta la tierra.